Señor les bendiga, amigos, sean todos bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas. Les damos las gracias por acompañarnos y les invitamos a que se quede durante todo el programa. No vea los primeros minutos y luego se va, véalo todo para que reciba la bendición de Dios a través de su palabra. Así como también los invito a que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, que lo haga. Preguntas y respuestas, Lorena Díaz, y que comparta también los programas para que otros también puedan alimentarse de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para pedirle a Dios a que nos ayude al desarrollo de este programa. Si me acompañan, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, reunidos, Padre mío, para escuchar de tu palabra, para escuchar tu mensaje, Señor, para que nos guíes a través de esta vida, Señor, este caminar que llevamos aquí en la tierra, Señor. Y es a través de tu palabra que escuchamos consejos para cómo, Señor, vivirla de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, y bendecirnos. Sé tú trayendo este mensaje el día de hoy, Padre. Sé tú hablando a nuestro pueblo, Señor, a mí y al pueblo también, Padre Celestial. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El programa del día de hoy es acerca de en quién está puesta tu confianza. Es un programa en el que el Señor nos habla acerca de cómo nosotros podemos encontrar ayuda a la solución de nuestros problemas, pero dependiendo de en dónde nosotros estemos enfocando nuestra mirada. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estaba viendo el otro día un programa de televisión, una serie, en donde se mostraba que había una guerra nuclear y habían tirado una bomba aquí en lo que es Los Ángeles y cómo esto había afectado y la gente entró en pánico tremendo y todos corrieron había una persona millonaria que había estado guardando sus cultivos, tiene una gran sembradío y él ahí había estado sembrando y preparándose para tiempos como este y tenía mucho ahí para comer y cómo la gente comenzaba a buscarlo a él y él comenzó a guardar lo que tenía, a cuidar lo que tenía, porque sabía que muchos iban a llegar allí a tratar de buscar lo que él tenía para comer. Y comenzó él a confiar en lo que tenía guardado, no en el Dios que le estaba proveyendo, no en el Dios que le había dado. Y comenzaron a haber conflictos precisamente por eso, porque él quería y guardaba esos alimentos tan apretados que no compartía con absolutamente nadie, porque él estaba confiando en lo que él había guardado, en lo que él tenía más almacenado. Y esto me hizo reflexionar en quién estamos nosotros confiando, dónde está puesta nuestra mirada. Y para darle desarrollo a este tema, vamos a ir, como siempre lo hacemos, a la palabra del Señor y vamos a ver esta historia en Primera de Samuel, en el capítulo 17, el versículo 1 al 3. Vamos a comenzar allí a darle desarrollo a esta historia y es acerca de el rey David. Y dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. La batalla se dio, dice que estaban los filisteos en un monte y el pueblo de Israel en otro monte, y la batalla se dio en medio, en el valle de Ela, que está ubicado a 15 millas o 23 kilómetros, según sea el sistema que usted utiliza en el país donde nos esté viendo, para que pueda comprender, al oeste de Belén. Ahí en Belén es donde el rey David nació con sus hermanos.
hombre sencillo, aquel hombre al que ni siquiera le dieron la oportunidad de ser contado entre aquellos cuando llegó el profeta Samuel para elegir y ungir al próximo rey. Ni siquiera le dieron la oportunidad porque parecía que él no tenía las calificaciones necesarias para ser contado entre esa persona, un rey, imagínense, el rey de ese pueblo de Israel en aquellos tiempos. Entonces, ni siquiera lo contaron. Allá estaba el rey David. Entonces dice que la batalla se dio en un punto muy importante, era un punto estratégico, porque era como una ruta en la que transitaban las personas del Mediterráneo hasta Jerusalén para ir a Judea. Ahí usted va a estar viendo unas fotografías en donde va a poder más o menos ver el mapa, ver de lo que estoy hablando. Jerusalén, Judea, Hebrón. Y los filisteos estaban ubicados en el área de Gaza, en el Gaza Strip. Tal vez usted está familiarizado acerca de eso ahora porque, si usted recuerda, son los que están teniendo otra vez conflicto con el pueblo de Israel en los días actuales. Esto no es de ahora, viene desde los tiempos antiguos y por eso es bonito estudiar la palabra del Señor para que podamos comprender un poquito más. Entonces, esta batalla se dio en un punto estratégico en donde las personas transitaban para poder llegar. Estas tierras eran las que el Señor le había prometido a Abraham desde los inicios. ¿Recuerdan que estamos estudiando también, si usted nos ha seguido, también hemos estado estudiando Génesis y allí nos damos cuenta de cómo el Señor le prometió todas estas tierras de las que este pueblo ahora está peleando? Aquí, en lo que estamos hablando, ¿verdad? En este tiempo, aún del rey David, estaban peleando los filisteos por estas tierras y ahí es donde se dio esta batalla. Dice que los filisteos eran originalmente los que poseían estas tierras que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Dice que también los filisteos tenían su base en Gaza y dice que eran gentes que tenían o sea, tenían sus comodidades, poseían, o sea, comodidades me refiero a lo que podamos llamarle en aquellos tiempos, ¿verdad? Gozaban de ciertos beneficios. A eso me refiero, como por ejemplo, dice que poseían el hierro y lo mejor que existía en la tecnología en aquellos tiempos lo poseían los filisteos. Estos eran también personas que adoraban a otros dioses. Entonces, continuemos. Y dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Para que usted pueda comprender un poquito de lo que aquí se habla, porque a veces la palabra nos habla en términos que se usaban en aquellos tiempos y no podamos tal vez como darnos a una idea. Oh, Goliat era un hombre grande, pero de verdad no sabemos más o menos su altura. Entonces, como aquí no te escribe, dice que Goliat medía aproximadamente como 9 pies de altura, o para usted que sabe el sistema métrico, 3 metros de altura. En Estados Unidos, si usted vive aquí en Estados Unidos, la altura estándar de un techo dentro de la casa, del ceiling, ¿verdad? Del techo, es 8 pies. Este hombre todavía rebasaba esa altura, era 9 pies de altura. Dice que el codo era la unidad que se usaba para medir, de longitud que se usaba para medir en estas culturas, en estos tiempos. Y era la distancia que se puede decir que era del codo a la punta de los dedos, ¿verdad? Eso era un codo, por eso se le llamaba así. Un palmo, dice que el palmo era también otra medida de longitud antigua que se usaba en esos tiempos y que era aproximadamente la medida entre la punta de aquí del dedo y de acá a acá, que era aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Variaba, ¿verdad? Entonces, para que usted vaya comprendiendo de lo que estamos describiendo aquí en este momento. Entonces, ahora, en el versículo
5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, ¿verdad? Lo que traía. Y dice que eso era, la cota de bronce pesaba 125 libras. Recuerde que este es un programa de estudio, por eso es que nosotros le traemos esta información para que usted pueda irse dando la idea, ya estudiándolo más a profundidad, lo que estos versículos nos están relatando. Y el versículo 6 y el 7 dicen, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. El asta de su lanza, dice que era como un rodillo de telar. El asta era nada más la punta de la lanza, ¿verdad? A eso se refiere, era nada más la punta. Y las medidas eran aproximadamente como un pie, más o menos esta distancia. Y pesaba, ya dándosela a ustedes en libras, aproximadamente 19 libras, solo la punta. Ahora, lo que era la lanza, el resto de la lanza, dice que era de hierro que pesaba 600 ciclos, que era aproximadamente, esto lo está dando en ciclo, vea, otra medida, otra unidad de medida que se usaba, y era aproximadamente 24.9 libras, o sea, redondeémoslo, 25 libras que pesaba la lanza, ¿verdad? 125 libras traía aquí en su cabeza, 25 libras en la lanza, y él medía aproximadamente 9 pies de altura. Vaya teniendo esto en su mente porque por algo lo estamos describiendo, ¿verdad? Ahora, el versículo 8 y 9 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces, esta batalla era de suma importancia porque si estamos entendiendo lo que aquí nos acaba de decir estos versículos, el que ganara iba a ser siervo del otro. Entonces, este filisteo, este hombre grandísimo, estaba retando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba ya días allí en su campo de batalla. Recuerde, como les dije, ellos estaban en un lado del campamento, aquellos en el lado del otro campamento, y eran miles, ya vamos a decir el número aquí de los filisteos. Y tenían ya días el pueblo de Israel campando allí, pero ninguno se atrevía a luchar contra este hombre que los estaba retando y les estaba diciendo que si él lo vencía, el pueblo de Israel serían esclavos de los filisteos, o era algo importante. Y tengamos en cuenta que estas personas que estaban allí en el campamento del pueblo de Israel eran guerreros, eran personas que habían andado con el rey Saúl ganando batallas, peleando batallas. No eran personas sencillas, eran personas que ya estaban acostumbradas a esto. Mas, sin embargo, ellos veían a aquel hombre grande, aquel hombre tremendo, y, y pensaban que ellos no iban a poder contra él. Tenían miedo, estaban aterrorizados. Ninguno se atrevía. Y dice el versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl
Y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ve cómo no les estoy exagerando lo que les digo, que el pueblo tenía miedo. Y ahora digo yo, a veces eso nos pasa a nosotros, que nosotros vemos ese desafío tan grande, lo vemos con los ojos humanos porque este pueblo, estos soldados, estas personas de guerra, estaban viendo a aquellos con aquel filisteo y aquel gran ejército que tengo aquí en mis notas que era aproximadamente 100,000 hombres. Ellos los estaban viendo con los ojos humanos. Estaban viendo el tamaño de aquel hombre, lo que ese hombre cargaba en él. Si ese hombre podía cargar 125 libras en él, ¿se imagina la fuerza que él tenía para lanzar esa lanza que solo ella pesaba 25 libras y la tenía que lanzar a grandes distancias? Pero ellos estaban poniendo sus ojos en lo natural. Y muchas veces a nosotros así nos pasa que nosotros ponemos los ojos en las circunstancias, en lo que nos está pasando, en lo que el médico nos está diciendo. Personas que a lo mejor les han dado meses de vida y estos a lo mejor no conocen un Dios. El Dios que es el que sostiene nuestra vida en su mano, porque Él es el que determina cuánto tiempo nosotros vivimos. Él es, no son los médicos, no es la enfermedad, es Dios el que lo determina. Pero si usted no conoce a ese Dios, usted va a escuchar lo que el médico le dice, usted va a ver los síntomas en su cuerpo. Así que si usted que está oyendo esta palabra el día de hoy, yo le digo que hay un Dios que defendió a este pueblo de Israel contra ese filisteo de una manera sobrenatural, que también puede hacer lo mismo por usted. También puede hacer que esa enfermedad que únicamente le han dado meses de vida desaparezca, desaparezca de completo. Yo he oído muchos testimonios de personas, aquí hemos tenido testimonios de personas con cánceres que se les han desaparecido, personas que han tenido que pasar por los tratamientos, pero Dios los ha sostenido y aquí están. Un cáncer que roba la vida. Cuando usted oye cáncer, oye muerte, mas sin embargo con Dios oímos vida. Podemos contrarrestar eso. O a lo mejor sea usted aquella persona que tiene un esposo que no siente que con él puede seguir adelante. Un matrimonio en donde no se le valora. Un matrimonio en donde no se le ama. Un matrimonio en donde solo recibe maltrato. A lo mejor no ha recurrido a la persona que le puede ayudar. Escuchaba un testimonio de un matrimonio en el que el hombre, horas después de haberse casado con la mujer, horas después, se puede imaginar, se arrepintió de haberlo hecho. Se arrepintió y dice que sentía que él no podía, no toleraba estar cerca de ella. ¿Cómo, cómo estuvo con ella durante el noviazgo? Yo no lo sé, pero esto es lo que él describe, que no toleraba estar cerca de ella. Y días después de que se casaron, ya el tormento estaba en la casa y el hombre no podía aguantar el pasar tiempo con su esposa. ¿Se imagina qué terrible esto? Y ella era su segundo matrimonio y ella sí conocía al Dios del que estamos hablando ahorita, al Dios del pueblo de Israel del que estamos describiendo. Ella sí lo conocía y dice de que ella comenzó a orar y a orar y a orarle a Dios. No fue cuestión de un mes, de unos días, no. Ella pasó tiempo orándole y no fue de que pronto vio su respuesta, más bien él inclusive la dejó porque ya no aguantaba, la dejó y ella aún separados, ella seguía orando por él. Ella no estaba viendo el tamaño de Goliat. Ella estaba viendo que había un Dios que sostenía a ese pueblo de Israel que estaba en este lado de la batalla.
Y entonces dice ella de que siguió orando y pidiéndole al Señor con sus circunstancias sin ver aún la respuesta. Y vamos a continuar. En el versículo, nos quedamos en el versículo 12, me parece. No, en el 11. En que nos quedamos en que ellos mostraron miedo. Y el versículo 12 nos dice, y David era hijo, ve aquí entra ya el rey David, de aquel hombre, era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá. Vamos a continuar en el versículo 19. Usted si quiere puede leer estos versículos. Y el versículo 19 dice, y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. El Valle de Ela dice que obtiene su nombre porque es un árbol, es un roble, y de ese obtiene su nombre, o sea, significa roble, ¿verdad? Es tan grande, dice, y es un árbol antiguo que todavía permanece, está ahí en ese valle, estaba ese árbol, por eso es que recibía ese nombre, el Valle del Roble, ah, el Valle de Ela, perdón, que simboliza el roble y está aún en la actualidad, dice, ese árbol todavía, ¿se puede imaginar? Am, entonces, como les había mencionado, David ni siquiera había sido tomado en cuenta porque no era un hombre de guerra, no era un hombre que calificaba, no era un hombre que podía ni siquiera imaginarse el poder vencer a un ejército o a una persona, a un paladín, a un hombre gigantesco. Y dice que él iba pasando, a él solo lo mandaron a que llevara comida a sus hermanos. Vamos a seguir leyendo. Y dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con gran riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vea qué hermosos estos versículos donde nos describe cómo el pueblo tenía gran miedo, estos hombres de batalla tenían un gran miedo, y David, un hombre que nada más había pasado. Vamos a entender un poquito. La vida de David había sido el pasar prácticamente solo, cuidando las ovejas. Pero en ese tiempo que él pasaba solo, él pasaba con Dios. Él le escribió salmos a Dios. Él es el que vemos muchos de los salmos hechos por el rey David. Dice que él fue el que inventó una cantidad, que ahorita no les voy a mentir, no recuerdo el número, pero era un número grande de instrumentos que hizo para Dios.
Más o menos el número que se me viene a la cabeza eran 200, pero no sé si eran más que eso. Instrumentos para Dios. Él pasaba el tiempo que él tenía, lo pasaba con Dios, escribiéndole poesías al Señor. Pasaba el tiempo en comunión con Dios. Él no lo pasaba desperdiciando. No era el hombre de guerra que todos creían como todos los demás. Tal vez no de guerra en esa forma, pero espiritualmente sí lo era. No físicamente, era un hombre grande y fuerte porque era un joven en ese tiempo. Era un joven adolescente, pero espiritualmente era un hombre fuerte porque pasaba el tiempo con Dios. Y vean este versículo que acabamos de leer. Él tenía bien claro quién era Dios. Mire, dice que quién era ese versículo dice, ¿quién era este hombre incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él sí sabía y tenía claro quién era el Dios de ellos y sabía del poder de Dios. Si está tan seguro, era porque sabía del poder de Dios. ¿Y cómo él sabía del poder de Dios? Porque ya el Señor se lo había mostrado en anterioridad, con anterioridad. Siendo él un niño, un jovencito, él dice que podía defender a sus ovejas de león y de un oso. Imagínese luchar un jovencito contra un león y vencerlo. ¿A cuánto nos aterroriza un león o un oso? Salimos huyendo. Este no, pero porque él sabía que no fue él el que lo venció, fue Dios. David tenía claro quién era el Dios de ese pueblo que estaba allí frente al pueblo filisteo. David lo tenía claro. Él entendía su identidad en Dios. Él sabía, yo pertenezco a este escuadrón, a este pueblo de Dios. Y como Dios me ayudó antes, lo va a hacer ahora. Él tenía claro el poder del Dios al que él servía. ¿Cómo era posible que David, siendo un jovencito, sin entrenamiento, él pudiera estar seguro y tener esa fortaleza para poder vencer a ese pueblo, a ese ejército? ¿De dónde le provenía todo esto a David? Sigamos leyendo, pero vamos a irnos al versículo 32. Y dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová estará contigo. Vea cómo nos describen estos versículos la seguridad de David. La confianza de David no estaba puesta en él. David sabía que físicamente él no estaba capacitado para poder vencer a ese hombre gigante. David no estaba capacitado. Él no era ciego. Él se podía ver, un jovencito pequeño, que todavía no había desarrollado completamente, un jovencito que no había tenido entrenamiento,
pero él no se dejó llevar por lo que él estaba viendo en él. Él siguió y dijo, confió, porque dijo, Dios que me ha librado de la garra del león y que me ha hecho vencer al oso, me librará de este filisteo. David entendía quién era Dios, David entendía el poder de Dios y David sabía que si Dios no lo había dejado con anterioridad y había hecho algo por él antes, lo iba a hacer ahora otra vez. Esta mujer de las que le hablo, que estaba luchando por su matrimonio, no luchó un mes. Pasaron, me parece que años ella luchando por su matrimonio, ya separados. Y ella dice que dijo, yo no voy a que mi matrimonio se termine porque yo no hice nada. Yo conozco al Dios al que sirvo y yo le voy a pedir. Si Él decide que este no es el hombre para mí, no queda en que yo no hice el esfuerzo. Y a pesar de que ella veía esto en el hombre, ella continuó orando y eventualmente el problema del hombre era porque estaba atado a las cadenas de la pornografía. Eventualmente fue liberado de esas cadenas. Y cuando fue liberado de esas cadenas, Dios le pudo poner en el corazón a él el amor hacia su esposa. Y restauró Dios ese matrimonio. Él la buscó, ya que él fue liberado de eso. Pero había que romper esas cadenas. Y las oraciones de esta mujer, las oraciones de esa esposa, lograron romperla. ¿Con quién estás luchando tú? ¿Estás luchando contra un Goliat que tiene atados a tus hijos perdidos? Sigue luchando, sigue siendo como David. David tenía claro que él no era cualquier persona. Él no era cualquiera. Él pertenecía a este escuadrón, al que estaba de este lado, al que era protegido por el Dios de Israel. Él lo entendía. Tú no estás solo en este mundo si tienes a Dios como tu Salvador. Tú no estás solo. Puede ser que estés pasando por tribulación, porque todos lo pasamos. Pero tú no estás solo. Tú perteneces a este escuadrón, al escuadrón de los hijos del Dios Todopoderoso. Él reconocía quién le daba la fuerza. Él entendía quién lo hacía vencer a esas bestias. Y sabía que él no estaba solo, no se iba a enfrentar solo a este filisteo. Sabía que Dios iba a ir con él. Este tema continúa. Hay otras cosas que el Señor quiere hacerte saber. Hay otras cosas que el Señor quiere hacerte sentir y entender. Así que si tú estás viendo este programa, yo te invito a que la próxima semana no te pierdas la continuación, porque hay más que el Señor quiere que tú entiendas a través de la palabra de Él, a través de estos versículos que nos enseñan con la vida de este gran hombre, el rey David. Así que yo te invito a que no te pierdas la próxima semana el programa y que lo compartas. Así que te espero aquí la próxima semana en otro programa de preguntas y respuestas. El Señor te bendiga.